Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bueno, ya estamos de vuelta de este nuevo capítulo de Enlace Brasil con Danilo Acosta, como lo presentamos en el bloque anterior. Danilo es el gerente de emprendimiento de startups, en realidad es en Natura para todo Latam. Y hemos estado conversando un poquito de qué significa esto de la cultura de Natura. Iniciamos la conversación respecto de cómo ven el emprendimiento y la startup, cómo se vincula con el corporativo. Y es el tema que hoy día nos convoca. Quería ahí aprovechar, Danilo, que nos contara un poquitito el corazón de tu rol. ¿Qué es lo que hace el gerente de startups de Natura? ¿Qué oportunidades existen dentro de ese rol para conectarse con el ecosistema chileno de startups? ¿En qué áreas específicas? Cuéntanos ahí un poquito del detalle para que quienes nos están escuchando estén bien informados. Súper. Bueno, Natura ha sido una pionera en la innovación abierta, en la Open Innovation, porque hace más de 20 años se relaciona con universidades, centros de investigación, etcétera, para la producción de sus productos. Entonces, hace más de 20 años. El tema es que desde 2016 más o menos empieza ese boom de las startups y entendimos en ese momento que ese Open Innovation, esa forma de relacionarse, de no desarrollar solamente de forma interna, también podría servir para otras áreas de la empresa, no solo para la producción de productos, para el desarrollo de nuevos productos, nuevas líneas de producto. Y ahí en 2016 surge entonces el área Natura Startups, que es el área que se relaciona. Entonces, nosotros somos un área que es, decimos, un área puente. Entendemos de alguna forma todos los desafíos estratégicos que tiene la empresa, excepto lo que es desarrollo de producto. Entonces, todos los desafíos de transformación digital, digitalización, eficiencia, un poco de lo que hablé acá sobre logística, sobre también sustentabilidad, todos los desafíos que tiene Natura y entendemos y salimos al mercado, el pie medio afuera, entonces tenemos un pie medio adentro y un pie afuera, para entender también cómo nosotros aceleramos todo eso, porque si nosotros nos quedamos simplemente en desarrollar todos los desafíos que tenemos de forma interna, vamos a demorar mucho. Entonces, nosotros somos el área que de alguna forma está constantemente contando a las otras áreas de Natura diciendo, ya hay gente haciendo eso afuera, ya hay otras startups o negocios que están dedicados específicamente a eso. Y lo más importante, no aprenden solo con nosotros, con nuestra experiencia. Ellos están aprendiendo constantemente con otros casos de otras empresas, etcétera. Entonces nosotros somos el área que hoy se conecta con los desafíos de la empresa y va a buscar eso afuera, relacionando con el ecosistema emprendedor, trayendo innovación, trayendo esa conexión con startups. Eso es lo que nosotros hacemos. Danilo, ¿y eso lo administran por llamados, por trimestre? Bueno, creo que cada 21 días como los catálogos. ¿Cuál es la dinámica de funcionamiento? Un poco también para saber en qué minuto tienen que las startups estar pendientes de que puede llegar el llamado de Natura y estén disponibles y atentos para poder conectarse. Buenísimo. Eh, ha estado evolucionando esa forma de relación. Entonces, como comenté, desde 2016 empezamos y ahí en 2016 la principal actividad que teníamos era cultural. Era como, porque le llegábamos a las áreas internas y decir, hoy vamos a trabajar con una startup. Y dice, pero ¿qué es eso? ¿Por qué trabajar con una startup? Etcétera. Entonces, en ese momento hubo un rol mucho más de formación más cultural. Y en el tiempo fuimos entendiendo y aprendiendo cómo a mejorar esa relación. Hoy día nosotros estamos dentro de una vicepresidencia específica de nuevos negocios, en la generación de negocios complementares, donde ya tenemos algunas experiencias así bien interesantes con lo que nosotros llamamos de vehículos de innovación. Entonces, los vehículos de innovación surgen de acuerdo a la necesidad específica que tiene la empresa, los desafíos estratégicos que tiene la empresa. Entonces, hoy las startups se pueden conectar de diferentes formas con nosotros. Uno, a cada más o menos 4 meses, nosotros abrimos lo que llamamos de ciclos. Eso para dentro de la empresa. Entonces le decimos, empresa, Natura, Latam, todos los países. Se abre un nuevo ciclo, inscriban sus desafíos estratégicos, que nosotros vamos a seleccionar los más estratégicos. Normalmente en un año hacemos entre 20 y 40 testeos, lo que llamamos.
Y con esto nosotros recibimos los desafíos de las áreas. Muchas veces afinamos eso junto con las áreas, porque las áreas muchas veces vienen con dolores, pero no tienen claridad de cuál es el problema efectivamente. Entonces, en mi equipo tenemos un área específica que es para entrar con metodología de design thinking, design sprint, y entender bien cuál es el problema. Una vez que entendemos el problema, luego salimos al mercado a buscar startups. El primer lugar que nosotros buscamos es nuestra base de datos. Entonces ahí ya hay un primer dato, Boris. Si tú eres que nos está escuchando, eres una startup y te gustaría trabajar con Natura, te pueden inscribir en nuestra base de datos. El formulario de inscripción está en nuestra página web, que es www.natura.com.br/startups. Ahí se pueden inscribir y dejar las startups en nuestra base de datos. Entonces, siempre el primer lugar que buscamos, cuando salimos a buscar una startup, primero buscamos ahí. Ese es el formato para hacerse partners nuestros. O sea, nosotros vamos a buscar esa startup, la vamos a contratar para hacer una prueba de testeo, una prueba de concepto. Nosotros, como comenté de forma cultural, somos también el área que siempre está promoviendo una cultura en la empresa de testeo. Antiguamente se hacían un tremendo business, que es un proyecto gigante de 2 años con alta inversión. Muchas veces ni resultaba lo que se estaba proponiendo hacer, el proyecto en la mitad cambiaba la lógica y se perdía mucho. Hoy nosotros lo que promovemos en la empresa es, hagamos un testeo, probemos de la menor forma posible, con menos recursos posible, a ver si lo que creemos tiene efectividad, si esa hipótesis es válida o no. Entonces ahí hacemos testeos. Pero además de esa conexión más de relación con tratar startups, también tenemos una vez al año programas de aceleración de startups que se llama Natura Innovation Challenge. Entonces también, si quieren conocer los desafíos que estamos promoviendo, y lamentablemente las inscripciones ahora ya están cerradas, pero todos los años hacemos uno y son temáticos. Entonces, naturainnovationchallenge.com.br. También pueden ver, el último que hicimos fue de carbono, impacto en carbono. Entonces, startups relacionadas con cómo podemos disminuir nuestro impacto y huella de carbono. Y también startups que podían generar impacto y desarrollo en la comunidad en la Amazonía. Entonces, Amazonía es donde nosotros producimos la mayoría de nuestros productos de Natura. El origen viene de las plantas, de los frutos, de los activos de la Amazonía. Y allá existen lo que llamamos de las comunidades extractivistas, agroextractivistas, que son las comunidades que Natura tiene una relación de hace muchos años, que las cuida, que las paga de una forma justa, no solo por el costo, y sí por todo el conocimiento ancestral que tiene ahí. Entonces también ya hacemos llamadas. El último fue relacionado a eso. Además de eso, Boris, entonces tenemos la relación de contratar startups, que lo hacemos de forma proactiva y se puede inscribir. Tenemos las llamadas que hacemos para aceleración. Entonces, en ese ciclo seleccionamos 4 startups y la vamos a acelerar 4 startups. También tenemos inversión en startups y adquisición en algún momento, inversiones minoritarias, que es nuestro fondo de Venture Capital. Entonces, este año lanzamos nuestro fondo de CVC. También quien quiere entender cuáles son las verticales de inversiones, está en la página naturaventures.com.br. Ahí son 4 verticales que tenemos principalmente y ahí también se pueden inscribir las startups que andan buscando inversión. Ya hemos tenido experiencia en inversiones en startups y también tuvimos la adquisición de una muy interesante aún no está en Chile, pero es una brasileña Singu, que es para servicios de belleza. Entonces es como un Uber, tú estás en tu oficina o en tu casa y quiere hacer las uñas, quiere hacer un masaje, quiere hacer un peinado o un maquillaje, tú llamas por la app y va un artista, llamamos nosotros, va un artista hasta donde estés y te hace ese servicio. Y la idea ahora es que además de vender productos, Natura entre cada vez más en servicios. Entonces hoy cuando ese artista va a tu casa a hacer ese tipo de servicio, ella va con productos Natura. Entonces con el maquillaje Natura, con el esmalte Natura, con la crema para hacer masaje Natura. Entonces esa fue nuestra primera startup que la compramos. Esos son los Buen- formatos diferentes de relación con la startup que tenemos actualmente. Buenísimo. Danilo, aprovechando esto, ¿cómo asegura Natura que eso permee? Porque entiendo que ese funnel de ideas permea toda la organización. Esto va transversal, ¿no? Cuando llegan esos desafíos. ¿Cómo logran que participen todas las áreas de la empresa en levantar sus desafíos?
Sí, eso ha sido el principal desafío nuestro acá. Em, Siempre cruzamos con la estrategia. Entonces, esos llamados que hacemos, siempre cruzamos con la estrategia que está declarada, la estrategia principal de la empresa. Pero lo que hicimos diferente a fines del año pasado y nos está sirviendo mucho para guiar y además no ser solo reactivo a esos y también proponer a las áreas de forma más proactiva, es que definimos lo que llamamos las tesis de innovación. Entonces, entendimos cuál era la estrategia de la empresa y eso lo transformamos en grandes tesis, o sea, temáticas, y hoy día tenemos 7 grandes temáticas. Entonces, lo que hacemos es siempre, cuando se inscriben esos desafíos, entendemos en cuál de estas temáticas se encaja y en cuál, porque son temáticas grandes, por ejemplo, digo, regeneración y circularidad es una de ellas, o sea, todo que está relacionado con medio ambiente, con impacto, con sustentabilidad, etcétera. Pero además ahí adentro hay un mundo de posibilidades y de temáticas específicas. Entonces lo que hacemos es que ya tenemos mapeado cuáles son esas subáreas, subtemáticas que nosotros llamamos de work streams. Y en base a eso vemos cuál es la más estratégica, la que prioriza, la que acelera más la tesis de innovación, etcétera. Entonces hoy lo que tenemos es un gran mapa estratégico de la empresa y siempre que cuando se inscribe, nosotros vemos efectivamente cuánto acelera la tesis o toda la estrategia ese proyecto. Y en base a eso tomamos las decisiones de cuál elegimos, cuál no. De todas maneras, nosotros nunca dejamos las áreas, les decimos un no y rotundo, y dejamos las áreas con un no. O sea, tenemos también todo un proceso de formación cultural de las empresas, o sea, de las personas. Entonces, hoy día tenemos embajadores de innovación. Entonces, el año pasado formamos 35 embajadores de innovación, que es la posibilidad de que no solo pase por nosotros los desafíos, y sí hay adentro de la empresa una ramificación, o sea, más brazos nuestros que tengan la capacidad también de buscar startups esa relación. Y hoy, este año también estamos ahora con ese proceso abierto y ya aumentamos de 35 a 45 personas que estamos formando para ser intraemprendedores. Aquí sumamos un poquito además de embajadores de innovación con ese rol de ser intraemprendedores. Entonces, vamos identificando a esas personas que están distribuidas en todas las áreas, en todas las operaciones, en todos los países, y la vamos formando para que ella también tenga esa capacidad y sensibilidad de identificar qué es lo que es más estratégico y además aumentemos nuestra capilaridad, la capacidad de transformar, de innovar con startups dentro de la empresa. Buenísimo. Oye, Danilo, ¿cuántas personas trabajan en Natura hoy día? Natura Latam son muchas personas, 6.000 personas. Muchas, muchas. Yo Sí. tuve la oportunidad hace unos años atrás de trabajar en una empresa de telecomunicaciones y me tocó un rol parecido al tuyo, que tenía que ver con instalar primero una cultura de innovación para después hacer que la innovación sea un poquito más constante. Y no es sencillo cuando vienes de una cultura, estaba hablando de una empresa que tenía más de 100 años, viene una forma de hacer las cosas de manera eh, tradicional, recurrente, que daba relativamente buenos resultados. Entonces la pregunta era por qué había que cambiar, digamos, y dónde había que poner Mm. los incentivos para que esto cambiara, que es uno de los grandes desafíos de esto, particularmente en esto de hacer intraemprendimiento, generar embajadores de innovación, que bueno, es un desafío lindo, bonito, muy bueno, muy necesario a las empresas. Pero te quería llevar un poco hacia justamente, no sé si nos puedes comentar un poquitito más de esas verticales o ideas dentro de lo que ustedes están buscando como gerencia, en las cuales hay espacio para la conexión entre el corporativo y las startups. Y después comentarnos qué hay detrás, qué expectativas debería tener una startup al conectarse con una empresa como Natura, que tiene participación en muchos países, está en Brasil, como decían al principio, en la idiosincrasia de casi todas las casas. Entonces, ¿qué debería esperar una startup y en qué tema específico ustedes están buscando hoy día al menos esa conexión, ese enlace? Súper. Yo diría que los principales temas que andamos buscando hoy de relación, los principales desafíos, nuestro principal desafío estratégico están relacionados, uno,
como comenté, como soluciones que traigan conceptos de sustentabilidad, circularidad, por ejemplo, logística reversa. En Chile hay una ley, la ley REP, que es bastante más potente que en otros países. De alguna forma nosotros tenemos que hacernos cargo de todo lo envase que generamos al mercado, etcétera. Entonces existe una línea muy fuerte de cómo nosotros de forma innovadora no podemos hacer cargo de eso. Ya hemos tenido una serie de iniciativas, pero estamos siempre buscando iniciativas relacionadas con regeneración y circularidad. Ese es un primer tema. Entonces, si alguna startup está haciendo, por ejemplo, tenemos un proyecto hoy día que es de paneles solares, tenemos la iniciativa de poner paneles solares en la casa de las consultoras, o sea, todo lo que tenga que ver con impacto en medio ambiente o social es muy bienvenido. Después tenemos un foco que es que tenemos, es un desafío grande, que tenemos que imaginar la venta directa, o sea, la venta por relaciones del futuro. Entonces también todo lo que está relacionado con público joven, con marketing de influencia, con los influencers, tecnologías de realidad aumentada, todo lo que puede hacer con que la experiencia de la venta de la consultora se haga más actual, más moderna y no solo la lógica del catálogo. El catálogo ya lo hemos digitalizado, hoy día tenemos una app que tenemos contenido para que las consultoras puedan compartir, pero todo que venga relacionado con la evolución de una forma de vender directa, diferente. Después yo diría todo lo que tiene que ver con identificar el cliente final. Les comenté que Natura tiene ese modelo por vender por consultoras. Hoy día tenemos tiendas, tenemos e-commerce, pero tenemos un desafío grande de identificar quién es el cliente final, cómo se comporta. Entonces, si también tiene una startup relacionada con identificación de cliente que enriquece datos de clientes, etcétera, eso también es un foco importante también. Y pensando en lógica fita, o sea, puede ser que capte datos de una tienda y relacione con un comportamiento de venta, etcétera. Entonces, todo relacionado con data del cliente final y una experiencia que lleve al cliente final. Y por último, tecnologías habilitadoras. Entonces, todo también, así como todas las empresas, todo lo que tiene que ver con data analytics, con inteligencia artificial, GenAI, o sea, toda esa lógica también de los datos, cómo explotar cada vez más los datos o innovaciones y cosas más tecnológicas también. Son las habilitadoras, nosotros llamamos de enablers. Entonces, esos son como los cuatro grandes focos que andamos buscando hoy día. Y los beneficios están muy relacionados con lo que tú traías. O sea, al una startup conectarse con nosotros, tiene la posibilidad y el beneficio de trabajar con una empresa grande, donde muchas veces existe una serie de áreas que pueden conectarse. Entonces, es normal que una startup, de hecho, estamos con una ahora que se conectó de inteligencia artificial con nosotros, pero que hoy ya está trabajando con 6 áreas diferentes. Entonces, al entrar en una empresa grande, tiene esa posibilidad de solucionar un desafío, hacer una conexión y resolver un problema específico, pero después, como tiene resultado positivo, se va conectando con otras áreas y va creciendo su entrega o su relación con Natura. El siguiente paso es lo que hablamos hace un tiempo, también de lograr internacionalizarse, expandir. Entonces, como Natura está en diferentes operaciones aquí de Latinoamérica, es un tremendo camino, sea de Brasil a Latinoamérica, a los otros países hispanos, o de Chile a Brasil también. Como comenté en algún momento, tuvimos un caso de una startup de logística que tenía una serie de beneficios de impacto, de ese triple impacto que comenté. Ella es colombiana, testeamos en Colombia, nos fue bien, después llevamos a México, testeamos en México y hoy día ya está en Brasil. Entonces existe esa posibilidad también al trabajar con nosotros, no solo de trabajar con una empresa grande y poder generar diferentes proyectos con diferentes áreas, pero también que juntos vayamos a otros países también. Entonces apoyarlos en ese proceso de internacionalización. Y Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Para ujú, que todos quienes nos están escuchando, creo que tú, así un poco el resumen nomás del mapa que tú nos has mostrado, conectarse a la base de datos que tienen ustedes, ¿cierto? Estar atentos al Innovation Challenge que salen, eh, estar pendientes si tienen soluciones en el mundo de la economía circular, de las tecnologías habilitantes, de la experiencia del consumidor, ¿cierto? O la experiencia futura
de la comercialización, de la venta directa. O sea, hay como muchos temas donde hay posibilidad de Mm. conectarse con Natura. Yo creo que ahora depende un poco de los emprendedores ahí tocar la puerta y acercarse en el momento oportuno. Pero parece que las oportunidades están, al menos así lo entiendo yo. Pati, ¿alguna pregunta o ya nos van quedando poquitos minutos antes de cerrar? Sí, pasó rápido que no fuimos ni siquiera, tuvimos break, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener muchas cosas para conversar, pero aprovechando también esto de la cultura que nosotros venimos conversando mucho acá en Enlace Brasil. ¿Qué consejos darías tú a startups sobre trabajar con las distintas culturas de Brasil? Porque si bien estamos cercanos, nosotros que conocemos muy bien las dos culturas tenemos esa ventaja con Danilo de estar tanto tiempo acá, pero para una startup que no conoce todavía nada de la cultura de Brasil y que muchas veces se asusta, hoy no habla el idioma, ¿qué es lo que tú resaltas de importante para tener una buena integración? Sí, con Brasil el desafío existe por el idioma, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando de una startup chilena, ir a Colombia es más fácil porque tienen el idioma. Brasil tiene ese desafío del idioma, pero es un país que acá en Chile le gusta decir así, nosotros no decíamos así, no hablamos así, pero es un país continental, digamos así, es muy grande, entonces existen muchas oportunidades, posibilidades. Lo que yo recomendaría a una startup chilena que si quiere ir a Brasil o de esa relación es que encuentre un partner allá, o sea, que encuentre alguien con quien pueda hacer esa conexión, porque Brasil no es un país fácil, principalmente para quien viene de Chile, porque Chile es mucho más desburocratizado, o sea, es mucho más fácil crear empresa, hacer la empresa. Brasil tiene una serie de especificaciones, es mucho más burocrático en términos de la administración mismo de un negocio. Entonces, tiene una serie de reglas específicas, etcétera, impuestos específicos, o sea, es muy complejo. Entonces, lo que yo diría es que importante si puede generar o conectarse, o por último, un socio o alguien, una persona allá que sea brasileña, que sea del local, y esa persona le va a abrir muchas puertas. Yo he visto, por ejemplo, grandes startups, las que han crecido como Betterfly u otras, que cuando migran y van a Brasil, o Notco también, lo que hacen es que ponen un country manager brasileño, o sea, buscan a una persona que tiene harto conocimiento en el país y con eso ayuda esa conexión. Entonces yo diría que es eso. em, Buscar conocer a alguien de allá, desarrollar esa relación, ir junto con esa persona para ir entendiendo y entendiendo cuáles son las diferencias. Hay mucha oportunidad, yo diría, mucha, mucha, mucha. O sea, Chile, lo bueno del ecosistema chileno, de la startup chilena, es que como el mercado es un poco más chico, ellos ya nacen con la lógica de crecimiento, de expansión, entonces ya tienen esa mentalidad. Y en Brasil existe oportunidad y tamaño y mercado para eso. Entonces, elegir un lugar específico no necesariamente necesita ser Sao Paulo, que es mucho más grande, competitivo. Entonces, de hecho, hay casos, por ejemplo, de Magazine Luiza, que es una gran cadena en Brasil de retail. Ella no partió desde Sao Paulo. Primero fue a regiones, estuvo en regiones, después fue a Sao Paulo. Entonces, un otro tip es que de repente la startup no necesariamente tiene que apuntar a llegar directamente a Sao Paulo, pero sí al sur o al norte, al nordeste. Ahí es un poco más complejo, pero el sur, por ejemplo, el más cercano, digamos así, en términos de clima. Y además, y en el tiempo ir expandiéndose en todo Brasil. Pero Brasil son varios países en uno, o sea, en términos hasta de lengua, de idioma, de características, en términos, está basado en estados, entonces también en términos legislativos, o sea, es una tremenda oportunidad. Yo diría que vayan despacito y elijan como un partner allá y vayan juntos en ese proceso. Y asociarse como startup a los desafíos de Natura también es un buen camino, creo yo, Es para ir un- conociendo también la cultura.
A pesar Sí, de, y como lo decíamos antes, Natura no es necesariamente una empresa muy representativa porque siempre está como en la frontera, no es necesariamente el promedio de las empresas que tengan esas características, pero sí, y hoy día vemos las generaciones nuevas que están muchísimo más sensibles al tema del impacto medioambiental, de las relaciones con los animales en el caso del maquillaje, de los cosméticos en el general. testeo. Entonces, el testeo exacto. Ujú. Entonces, ahí creo que hay una gran posibilidad de poder hacer vinculación con ellos. Danilo, yo me quiero despedir antes y después dejo a mi amiga Patti acá, pero quiero darte las gracias profundas por esta conversación, por este espacio, por contarnos un poquitito más de Natura. A veces yo por lo menos la conocía más desde el marketing y sus productos que de una persona que trabajara ahí. Así que te doy las gracias, creo que ha sido súper valioso además lo que nos has compartido de las oportunidades que hoy día le están ofreciendo a las startups para enlazar y nada, desearte mucho éxito y muchas gracias por haber estado. Gracias, Danilo. Una palabra para terminar. Una palabra que un chileno o otro latinoamericano que nos esté escuchando deba saber para ir a Brasil. En una palabra, Una palabra importante. oportunidad, yo diría, enlace. Y yo solo quería aprovechar un segundito, solo decir, síganos también en nuestro Instagram. Tenemos un Instagram que es @naturastartups. Ahí también estamos subiendo harto contenido, entonces pueden estar más cercanos de todo lo que estamos haciendo en Natura Startups. Y ahí estamos también compartiendo todas esas oportunidades que les comenté acá. Excelente, muchas gracias, Danilo. Llegamos al final del capítulo de hoy. La semana que viene tenemos un feriado, entonces vamos a tener una repetición, pero después venimos con Ernesto Dauchiski, que es de Chatigo, que también va a contar su trayectoria como un startup chileno ingresando al mercado brasileño. Gracias a todos que nos están escuchando y que nos están viendo. Síganos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, ex YouTube. También vamos a estar ahí con este capítulo en Spotify para que los que no pudieron escucharnos y vernos hoy pueden seguir. Ahí nuestro contenido es perennial. Así que muchas gracias a todos, que tengan un lindo jueves. Iba a decir no, una quinta-feira para los brasileños.